Bienvenidos a la unidad curricular Epistemología Administrativa. Dentro de esta unidad vamos a poder ver unos 4 escenarios. El primer escenario que tiene que ver con el origen y los fundamentos. Génesis, conocimiento, verdades, creencias, conocimiento vulgar y científico, problemas de la epistemología, teoría del conocimiento, antigua Grecia y Kant como filósofos dentro del campo de la epistemología. El segundo momento es propiamente la epistemología, la administración, el conocimiento, los primeros objetos de la administración y las crisis que se han presentado en la administración. El tercer momento son los modelos epistemológicos, entre ellos naturalismo, estructuralismo, los materiales dialécticos, la presencia del normativismo, la presencia del empirismo estructural, modelos y métodos. Y el cuarto momento, los principios de la administración científica. Bajo ese escenario, tenemos planteado un cronograma de fechas que vamos a cumplir a partir de ahora, y dentro de ellas tenemos este primer día que va a tratar lo relacionado a origen y fundamento. Antes vamos a ver el plan de acción. Iniciamos hoy 9 de noviembre, finalizamos el 9 de diciembre con un plan de actividades de encuentros síncronos y asíncronos. Tenemos este primer encuentro, 9 de noviembre. Luego el 16 de noviembre el siguiente, luego el 23 de noviembre, el 30 de noviembre y el 7 de diciembre. Finalmente, cerramos con una retroalimentación el 7 de diciembre. Bien, vamos a conocer qué es la epistemología de la administración. Dentro de la epistemología administrativa, vamos a encontrar diferentes autores que la conceptualizan, pero que es importante aclarar que no es un término muy utilizado en la literatura académica, como otros términos relacionados a la teoría de la organización, por ejemplo, filosofía de la administración o fundamentos de la administración. La epistemología administrativa se refiere al estudio de la naturaleza del conocimiento en el campo de la administración, es decir, cómo sabemos lo que sabemos sobre cómo gestionar, otro término, las organizaciones. Bien, sin embargo, les invito a tener presente la siguiente diapositiva, porque de una manera filosófica nos va a poder describir exactamente la episteme y la logos. Vamos a mirar, por ejemplo, en este caso, dentro de todo lo que es el contexto de filosofía de la ciencia, que etimológicamente episteme es conocimiento y logos es teoría, tratados o estudio, que es lo que ustedes, cada uno con su objeto de investigación, me refiero con su estudio doctoral, tienen que indagar las diferentes variables que están inmersas dentro de la investigación. ¿Cuál es su episteme? ¿Cuál es su conocimiento? ¿Cuáles son las teorías que abordan cada temática? Una antigua concepción la señala como la rama de la filosofía que trata de los problemas filosóficos que rodean la teoría del conocimiento. Pero la epistemología tiene sus distintas funciones, como es buscar todo lo que tiene que ver con el saber del tema objeto de estudio, los conceptos que están relacionados, los criterios por conocer, los tipos de conocimiento posible, el grado de certidumbre del conocimiento, la relación entre el que conoce y el fenómeno de estudio.
Es decir, que la epistemología es una disciplina que tiene una función como lo es analizar, evaluar los problemas cognitivos de tipo científico, a nivel intelectual, reflexionar sobre la naturaleza de la ciencia, analizar, evaluar y hacer las críticas en conjunto de los problemas que se presentan en ese proceso de producción científica. Y esos problemas tienen que ver con la construcción de los términos teóricos de la ciencia, las diferentes concepciones metodológicas que utilizará, las condiciones operativas y técnicas del proceso de investigación, la naturaleza de las leyes científicas, la relación entre ambos teóricos y ambos teóricos y ámbitos empíricos, la fundamentación del conocimiento y la búsqueda de la verdad. Pero también tenemos que desde el punto noxiológico, la gnosis significa conocimiento y logos también tiene que ver con teoría o tratados o estudios. Y acá se explica en la noxiología el fenómeno del conocimiento, que no es más que la relación que se establece entre un sujeto y el objeto. Ustedes tienen que identificar dentro de sus trabajos cuál es el sujeto y cuál es el objeto y determinar exactamente cuál es el problema que va a resolver, cuáles son los orígenes de ese conocimiento que está investigando, cuáles son los criterios de verdad que se tienen inmersos, las diferentes formas de conocimiento. Esa filosofía concreta, está concreta bajo una estructura lógica de la ciencia y es un tratamiento de relaciones observables donde usted va a poder reflexionar y conocer exactamente qué método va a utilizar, cuál es la naturaleza de la ciencia y las diferentes limitaciones. Todo esto enmarcado en lo que es epistemología. Ahora bien, la epistemología administrativa se centra en el estudio de los fundamentos y principios que guían la práctica en la toma de decisiones. Este enfoque permite entender cómo se construye el conocimiento en el ámbito administrativo y su aplicación en situaciones reales. Ahora yo les pregunto, ¿cuántas situaciones han tenido ustedes que pasar para poder revisar exactamente los fundamentos y principios que rigen una situación administrativa y donde incluso han tenido que tomar decisiones? La epistemología administrativa son los fundamentos y los principios. Ajá. Que guían la práctica en la toma de decisiones. Dentro de esa epistemología nos vamos a encontrar con teorías que a lo largo de la gerencia, de la administración, vamos a poder revisar, analizar, estudiar. Y esas teorías son teorías administrativas que influyen en la toma de decisiones, como la teoría clásica, la teoría de sistemas, la teoría del comportamiento, donde cada uno ofrece un marco único para entender los procesos y dinámicas dentro de las organizaciones. Tenemos que conocer las diferentes teorías que emergen de acuerdo al tema objeto de estudio de su investigación. Tendrá que revisar las diferentes teorías. Por ejemplo, teoría de la complejidad, teoría de la incertidumbre, teoría del caos, teoría del conocimiento u otras. Eso dependerá del objeto de estudio que tengan en análisis. Esa práctica en la toma de decisiones significa que yo debo tener presente en esa episteme que estoy analizando toda la información necesaria para poder hacer el análisis y posteriormente la evaluación de alternativas para lograr decisiones efectivas y sostenibles. Nos vamos a encontrar con desafíos, efectivamente, pero esos desafíos incluyen integración de la teoría con la práctica, adaptación a los cambios en el entorno y evaluación de resultados.
Estos aspectos son fundamentales para mejorar la efectividad en la toma de decisiones en las organizaciones contemporáneas. De estas palabras que están aquí, ustedes pueden decirme, ¿son parte de la cotidianidad en la toma de decisiones? ¿Se enfrentan desafíos? ¿Integran las teorías con la práctica? ¿Se adaptan a los cambios? ¿Evalúan los resultados? Yo pudiera decirle que tal vez lo que tiene que ver con evaluación y autoevaluación casi que es nulo, porque a nadie le gusta ni ser evaluado y mucho menos autoevaluarse. Pero es lo ideal, es lo que debería propiamente estar inmerso dentro de la de determinada organización, llámese pública o privada. Esa epistemología administrativa tiene un enfoque innovador, busca tener ese enfoque innovador, donde se va a explorar, se va a generar, se va a aplicar conocimiento en el ámbito de la gestión. Y la única forma de poder lograrlo es buscando ese campo interdisciplinario que va a integrar filosofía, sociología, psicología, administración u otras. Entonces, cuando vamos a hacer parte de una decisión, vamos a tener que ver cuál es con qué información yo cuento. ¿Es relevante los datos que tengo o tengo que buscar más para poder tomar una decisión? ¿Cuál es el contexto? Entender bien el contexto es necesario para analizar los desafíos y las oportunidades. ¿Y cuáles serían las estrategias adaptables que van a permitir que se mejore el entorno en el que se encuentra inmersa la organización para una toma de decisión y para un éxito? Entonces, bien, nos vamos a revisar varias teorías epistemológicas y su aplicación en la gestión, que en algún momento van a tener ustedes que decir bajo cuál postura se encuentran. Cuando decimos que una teoría está desde el punto de vista positivista, es porque el enfoque busca objetividad y verificación empírica. Si decimos que es desde el punto de vista interpretativo, vamos a priorizar la comprensión de la realidad desde las perspectivas de los individuos. Y si decimos que es desde el punto de vista constructivista, el conocimiento se construye a través de la interacción social y las experiencias. Entonces, en un momento determinado, ustedes pudieran decir, bueno, yo soy positivista, y alguien pudiera decirle también, o la pregunta en este caso ¿es bueno o es malo ser positivista? ¿Es positivo o es negativo? Pues no, ni una cosa ni la otra, eso dependerá de cada manera de interpretar el investigador una situación. Y eso no significa que sea malo. Puede ser positivista interpretativo, puede ser positivista y constructivista. A ver, puede ser uno solo. Eso lo dirá en la medida que ustedes vayan investigando su objeto de estudio y se vayan dando cuenta si lo que ustedes eh, están ejecutando es más un enfoque de objetivo y verificable, más nada. Yo sugiero que se apunte a ir al constructivismo, porque se construye a través de la opinión, de la interacción social y de las experiencias de los actores claves dentro de la temática que ustedes estén estudiando. Bien, si dentro de la episteme ahí se encuentran los líderes y el papel del líder en la construcción del conocimiento es fomentar la cultura del aprendizaje, buscar incentivos para innovar y llegar al desarrollo de esas habilidades que tienen los diferentes equipos con los que trabajan. Hay diferentes métodos de investigación en el ámbito administrativo que ustedes van a empezar ya en las otras asignaturas de la malla curricular a revisar. Si yo trabajo desde el punto de vista cuantitativo, es netamente análisis de datos numéricos. Si yo trabajo desde el punto de vista cualitativo, significa que yo voy a tener una investigación de la experiencia humana y aquí voy a aplicar entrevistas. Y si yo trabajo de forma mixta, es que mi trabajo va a estar entre lo cuantitativo y lo cualitativo.
decisiones propias del investigador. Ahora, ¿cuál es mi recomendación? Ojalá y pudieran estar en un trabajo mixto para que puedan fortalecer la investigación desde el punto de vista cuantitativo y lo que dicen los informantes clave. En la organización tenemos que buscar la forma de siempre identificar esas fuentes de conocimiento, tanto internas como externas. Luego, crear ese conocimiento es transformar la información a través de la reflexión, la innovación, la experimentación y difundirlo, porque en la medida que lo dé a conocer, el conocimiento va a poder armar sus propias redes de la temática que esté en estudio. Pero se van a encontrar con desafíos y oportunidades de la epistemología administrativa. Y esos desafíos son la innovación tecnológica, la globalización, el capital humano y algo que no puede dejar de estar, que es la sostenibilidad. ¿Hasta dónde yo hago que lo que estoy investigando sea sostenible en el tiempo para que no se pierdan los esfuerzos? Buen punto de análisis y de reflexión. Una conclusión es que la epistemología administrativa es un campo dinámico en constante evolución y su aplicación en la gestión es clave para el éxito de las organizaciones. Les voy a dar unas láminas, otras láminas relacionadas a epistemología. Y por ejemplo, aquí vemos que la epistemología tiene que tener siempre los enfoques de eficacia y adaptarse a las necesidades cambiantes que hay en las organizaciones. Y buscar la manera de construir y validar ese conocimiento que obtiene. ¿Y cómo lo va a construir y a validar? A través del proceso metodológico que seleccione. No sin antes recordar que uno de los pensadores de la gerencia y de la administración es Peter Drucker, porque se le llama el padre de la administración moderna. Y él siempre dirigió su pensamiento a la efectividad, a la innovación, a las metas, a evaluar el rendimiento. Y eso, a pesar de los años, se mantiene vigente. Tenemos a Henry Mismer, que aportó una perspectiva sobre la naturaleza del trabajo de los gerentes y sus estudios han desafiado teorías tradicionales, destacando la importancia de la práctica y la experiencia en la toma de decisiones administrativas. También tenemos pensadores como Michael Porter, que su trabajo se dirigió hacia la competitividad, hacia las estrategias y hacia las diferentes fuerzas que están en un entorno, alrededor de un entorno competitivo y que buscan siempre diferenciarse en el mercado. Tenemos al pensador Chris Argyris, que se centró en el aprendizaje organizacional y la teoría de la acción. Sus ideas sobre la retroalimentación insiste de la cual yo estoy de acuerdo, que la retroalimentación es clave, el aprendizaje continuo, porque de esa manera siempre va a estar el proceso evolutivo de la organización, aunque el entorno sea muy cambiante. Es decir, que esas contribuciones de los pensadores que les acabo de mostrar ofrecen diversas perspectivas sobre la gestión y la toma de decisiones y consideran que comprender las ideas es crucial para avanzar en la práctica y en la administración del futuro. Dentro de ese punto que estábamos conversando de verdades y creencias, pues se debe explorar siempre cuál fue de, el origen de la epistemología y todo tiene que ver con el conocimiento y desde la antigua Grecia hasta Kant. Entonces, desde esa época se vienen analizando las verdades y las creencias que han venido evolucionando. Y por ello, el cuadro que les mostré de filosofía y de pensamiento, el de filosofía de la ciencia, y ahora vamos a ver del pensamiento moderno. Por ejemplo, acá, importante tener presente los diferentes filósofos en las diferentes épocas. En el 1902 a 1994, a Karl Popper. Entonces él tiene sus características
de lo que es la falsabilidad. Por ejemplo, que las teorías nunca pueden ser verificadas, pero sí pueden ser falsadas. Que las teorías pasan a ser proyectos interpretativos que no se sabe si son falsos o ciertos. Que no existe observación neutra por parte del científico. Toda observación está cargada de teoría. Que la crítica, que siempre va a haber la crítica del neopositivismo que se evidencia en el Círculo de Viena. Que el neopositivismo limita el método científico a lo empírico y verificable. Que esto todo lo decía Popper, que ninguna teoría científica es verdadera, son solo explicaciones probables de la realidad, que la ciencia utiliza el método deductivo, pues aplican teorías a casos particulares hasta falsearlos. Postura de un gran autor, Karl Popper, sobre falsabilidad. Sin embargo, las revoluciones científicas desde 1922 a 1996 plasman que la historia es la que determina el paradigma reinante. Hoy día, por ejemplo, ya estamos con una nueva visión y es la visión de la transcomplejidad, el transhumano, la transtecnología. Entonces dependerá del paradigma emergente, que la ciencia no evoluciona, sino que una teoría científica sustituye a otra, diferente a la propuesta de Popper. Que ante las anomalías de la ciencia normal, científicos revolucionarios explican esas anomalías y las convierten en portadores de la verdad. Y es así como un nuevo paradigma o una nueva teoría pasa a una nueva explicación. Todo esto se refiere a la dificultad o imposibilidad de comparar dos teorías científicas cuando no comparten el mismo lenguaje teórico. Entonces, fíjense acá, dos filósofos y sus interpretaciones. En la antigua Grecia fue el hogar de los pensadores Sócrates, Platón, Aristóteles, y ellos tenían ideas sobre la verdad, sobre la ética, sobre la epistemología, y fueron ellos los que sentaron las bases del pensamiento occidental y aún son relevantes hoy en día. En este cuadro vemos a José Manuel Briceño, y en él se distinguen tres conceptos: una filosofía como dinamis, una filosofía como energía y una filosofía como ergon. Dinamis, capacidad de hacer algo. Energía, capacidad para obrar, surgir, transformar o poner en movimiento. Y ergon, lo que tiene que ver con el quehacer, con el trabajo. Todos estos aspectos fueron intentos de concebir la totalidad de lo que es el significado del ser. Al volverse en pensador de sí mismo, se pregunta la esencia del conocimiento, su origen, sus tipos, su validez. Pero todo debe dirigirse hacia un valor, hacia un problema, hacia una toma de conciencia y hacia un descubrir de su naturaleza. Pues bien, recordemos entonces, ya vimos la antigua Grecia, ahora vamos a ver la Edad Media, y durante esta edad el conocimiento fue influenciado por la teología y el pensamiento religioso. Y filósofos como Agustín de Hipona y Tomás de Aquino ya integraron en esta ocasión la fe con la razón, buscando conciliar esa filosofía griega con una doctrina cristiana. También surgió el Renacimiento y el humanismo, y los pensadores como Erasmo y Maquiavelo promovieron el uso de la razón y la observación como métodos para alcanzar la verdad, aspectos que ustedes no pueden dejar de tener inmersos en sus trabajos doctorales, porque de aquí en adelante hasta que se hagan doctores y después aún, cuando sigan sus estudios, tienen que estar siempre en este proceso que, aunque vienen de esos pensadores antiguos, se mantienen, que es la observación y eh, como método para alcanzar la verdad. También tenemos a Chavino y Villegas, que Chavino tiene un enfoque de una visión fragmentada en la ciencia tradicional, y sus principios están en la revalorización de la subjetividad,
en la apertura de la incertidumbre, en el enfoque holístico y en el diálogo de saberes. Y dentro de esas características tenemos la transdisciplinariedad, donde surgen fronteras entre las disciplinas, creando un espacio de intercambio de conocimiento. Metodologías mixtas, que es lo que queremos que se hagan, que no le tengan miedo, que se vean que las dos cosas van a generar un buen producto. El enfoque dialógico del fenómeno y el compromiso ético. Con autores como Tamayo 2006, Bunge 1960, Gortari 1977, se puede tener como esta conceptualización, como ese enfoque de la ciencia y la filosofía y la epistemología. Por ejemplo, Bunge dice que es un creciente cuerpo de ideas que establecidas provisionalmente pueden caracterizarse como conocimiento racional, conocimiento sistemático, exacto, verificable y por consiguiente falible. De Gortari dice que la ciencia es una explicación racional y objetiva del universo. Y el tan conocido Tamayo y Tamayo opina que la ciencia es un conjunto de conocimientos racionales, ciertos y probables, obtenidos metódicamente, sistematizados, verificables, que hacen referencia a objetos de una misma naturaleza. Bueno, inicialmente les nombré en una de las láminas acá. Bueno, aquí lo tenemos. Kant tiene una teoría que critica la razón. Kant Immanuel revolucionó la filosofía con su obra Crítica de la razón. Perdón, cuando yo dije Kant y la crítica, no es Kant y la crítica de la razón. Él propuso que el conocimiento es una síntesis entre la experiencia y la razón, desafiando las nociones previas como la verdad y la percepción. De allí que esos filósofos que les nombré inicialmente, nosotros debemos pasearnos por allí porque vamos a encontrar cómo fue el auge positivista, de parte de quién empezó, el Círculo de Viena, de qué se trataba, impulsó el inductivismo, considera la ciencia como un conocimiento derivado de la experiencia, el auge del paradigma positivista del primer Wittgenstein y el segundo Wittgenstein y los juegos del lenguaje. Y bueno, esto es una explicación que ustedes deben como repasar o por lo menos tenerlos presentes para que en un momento determinado alguien les diga algo sobre el Círculo de Viena, tengan de qué se trató, de un intento de fundamentación y construcción de una ciencia pura, unificada. Ya para cerrar este primer encuentro, tenemos la conclusión que desde la antigua Grecia hasta Kant, ese viaje de conocimientos fue un proceso bastante dinámico, donde estuvieron inmersas las verdades, las creencias, que aún siendo cuestionadas y reinterpretadas, han mostrado el entendimiento humano y han podido darse cuenta que todo es una constante evolución. Bueno, muchas gracias por la atención y la actividad para esta semana tiene que ver con hacer un cuadro comparativo de 10 autores que me definan qué es epistemología administrativa. Epistemología administrativa. Y en el correo zrangeluniversitaria@gmail.com van a enviar la actividad de este cuadro en PowerPoint y los anexos. Los anexos son los artículos que consigan, los 10 artículos que consigan. Van a colocar el autor y el año, el título del artículo, cuál fue el concepto que emergió, qué considera de ese concepto es el aspecto más resaltante. Y aquí, de forma unificada, van a colocar los aspectos más comunes que encontraron entre los diversos autores. Y luego van a colocar la fuente bibliográfica siguiendo las normas APA versión 7. Éxitos y gracias por la participación. ¿Quién les habló? Su profesora, Zulay Rangel.
Y aquí tratando de... Bye.